Génesis 21, vamos a leer todo el capítulo. Ahora Génesis 21, empezando en el versículo 1. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño, y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Ese dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue, y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech, y Ficol, el príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién ha hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, el príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, y invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Por fin el día había llegado. Por fin era el momento de su más gran gozo. El momento que habían esperado por tantos años. Su hijo,
estaba a punto de nacer. Ellos casi no podían creerlo. Esta mujer estéril y este hombre de 100 años iban a ser papás por primera vez. Celebraron juntos con todos los que vivían con ellos. Se rieron juntos con lágrimas de gozo y felicidad. Después de tanto tiempo, Abraham y Sara experimentaron el cumplimiento de la promesa de Dios. La promesa de un hijo. El hijo por lo cual iba a venir la descendencia que fueron prometidos. Es decir, aquí en el capítulo 21 de Génesis vemos el alivio de la tensión que hemos visto a través de estos 10 capítulos. La tensión de la promesa de un hijo y la descendencia a una pareja sin hijo y sin la posibilidad de tener hijos, humanamente hablando. Recordamos que desde el principio de la historia de Abraham, al final del capítulo 11, leímos que Sara era estéril y no tenía hijo. Esa es casi la primera cosa que leemos de Abraham y Sara. No podían tener hijos. Entonces, desde el principio hemos visto mucha tensión entre la promesa y la realidad. Ha sido un gran viaje de fe para Abraham y para Sara. Muchos años esperando y confiando solamente en la palabra de Dios, aun cuando todo parecía imposible. Y por fin este capítulo, vemos el cumplimiento de la promesa de Dios en el nacimiento de Isaac, el hijo prometido. Abraham y Sara tenían esta capacidad de vivir tantos años en fe y confianza, esperando el cumplimiento de la promesa de Dios, aun cuando todo pareció imposible, porque habían aprendido una lección muy importante. Dios cumple lo que dice. Y la razón por la cual tenemos tantos capítulos en Génesis con esta tensión, capítulo 11 hasta el capítulo 20, todo eso con la tensión, la promesa. La razón es para que nosotros también aprendamos a tener la fe, tener la confianza en Dios y aprender que Dios todavía cumple lo que dice. Esto nos es enfatizado en los primeros versículos del capítulo 21. Otra vez ven, por favor, en sus Biblias, los versículos 1 y 2 del capítulo. Fíjense bien en una frase repetida 3 veces. Visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Ustedes lo ven, ¿verdad? La frase es un poquito diferente cada vez, pero lo podemos entender. Dios visitó a Sara como había dicho. Dios hizo con Sara como había hablado. Sara dio a luz en el tiempo que Dios le había dicho. 3 veces nos dice, Dios cumple lo que dice, sin duda, sin excepción. Entonces quiero que examinemos hoy las maneras en las cuales Dios demostró el cumplimiento de su palabra a Abraham y Sara en este pasaje. Y después pensar en cómo hace lo mismo para nosotros hoy en día. Pues necesitamos saber, sin lugar para duda alguna en nuestras vidas, que Dios siempre cumple lo que dice. Porque sin esta confianza, sin esta fe, vamos a vivir agobiados en cada momento. Vamos a ahogarnos en las dificultades de la vida. Piensa, ¿tú sientes agobiado? ¿Tú sientes como estás muriendo, ahogado? Parte de la razón es porque tú no realmente crees que Dios siempre cumple lo que dice. Nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza nos afecta en la vida diaria. Nos afecta físicamente. Yo no soy doctor, ¿ok? Pero muchas veces pienso que por la falta de fe en Dios, nos estresamos tanto que nos afecta físicamente.
afecta nuestros cuerpos. Nos afecta emocionalmente, nos afecta espiritualmente ante todo, cuando no confiamos en verdad, en la vida práctica, en la vida diaria, que Dios siempre cumple lo que dice. Si hoy sientes agobiado, este mensaje es para ti, para que puedas aprender sin lugar para duda alguna. Dios cumple lo que dice. Necesitamos aferrarnos a esta verdad. En primer lugar, en la vida de Abraham y Sara, lo que vemos aquí en esta historia, primero vemos que Dios cumplió su promesa de un hijo. La promesa de una descendencia para Abraham fue parte de la promesa de Dios desde el principio, desde el capítulo 12. Cuando Dios dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, en la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. En el capítulo 15, en el capítulo 17, en el capítulo 18, Dios apareció vez tras vez a Abraham diciendo, tú vas a tener una descendencia. Naciones saldrán de ti, reyes saldrán de ti. Entonces, desde el principio, Dios prometió un hijo a Abraham y a Sara. Pero piensen, por lo menos 25 años para Abraham y Sara fue promesa tras promesa, tras promesa, tras promesa, sin ver el cumplimiento. Pero por fin, en este capítulo, un hijo les fue nacido. Sara dio a luz en su vejez. Dios les concedió un hijo. Ellos se rieron juntos con gozo por lo que Dios había hecho en sus vidas. Dios cumplió su promesa de un hijo. Dios cumplió lo que había dicho, porque siempre cumple lo que dice, porque siempre bendice a su pueblo y hace todo para su bien. Pero fíjense, hermanos y hermanas, eso tomó tiempo. Ellos tenían que esperar por lo menos 25 años antes de ver el cumplimiento de esta promesa. ¿Cómo 25 años? En Génesis 12 dice que Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Aquí es nuestro pasaje, dice en el versículo 5 que Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac su hijo. Esta es la fe. La fe no es tan necesaria cuando Dios cumple lo que dice en el momento. Cuando Dios cumple lo que dice el siguiente día, la siguiente semana, el siguiente mes. Eso no requiere fe. Requiere la fe cuando Dios dice, voy a cumplir mi promesa, pero espera. Espera. Eso es difícil. Pero como vemos aquí tan claramente en este pasaje, Dios cumple lo que dice. No fue de manera fácil, pero Dios sí cumplió su promesa de un hijo a Abraham y Sara. En realidad no había ninguna duda de eso, ¿verdad? No solamente porque Dios hace y cumple lo que dice, sino también Isaac era muy importante. Porque por medio de él iba a venir una descendencia por la cual iba a venir Cristo. Entonces, Dios siempre iba a cumplir esta promesa para con Abraham, porque por esta descendencia iba a venir su hijo, por esta descendencia iba a mandar su hijo al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces nosotros deberíamos dar gracias a Dios que Isaac nació. Y tú dices, bueno, eso fue hace ¿cuántos miles de años un bebé nació? ¿Por qué tengo que dar gracias? Porque por medio del cumplimiento de esta promesa ya eres salvo. Porque por medio de esta promesa vino Cristo para vivir y morir y salvarte de tus pecados. En segundo lugar, vemos aquí que Dios cumplió su promesa a Abraham y Sara de bendecir todas las naciones. Ustedes recuerdan, espero, eso hemos visto también varias veces. Dios prometió a Abraham, voy a darte una descendencia. Dios prometió a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Isaac fue la respuesta a esta promesa también. Isaac fue el principio del cumplimiento de esta promesa para bendecir a todas las naciones por medio de Isaac y sus hijos y su descendencia y en última instancia Cristo.
bendecir a todas las naciones por medio de Cristo, el descendiente de Isaac. Por esta razón, tenemos incluida en ese capítulo la historia de la expulsión de Agar e Ismael. Esa segunda expulsión, ¿verdad? Porque recuerden, en el capítulo 16 también fueron expulsados. Aquí, otra vez. Veamos, por favor, los versículos 8 a 10. Dice, creció el niño, Isaac, fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, Ismael, el cual éste le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esa sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Entonces aquí, bueno, pensemos en la historia, ¿ok? Aquí Isaac tenía como 3 años para haber sido destetado en esta cultura. 3 años. Por eso sabemos que Ismael tenía 16 o 17 años cuando se burlaba de este niño. Es decir, Ismael sí fue culpable de sus acciones. Ismael demostró claramente su carácter y la amenaza que fue a Isaac, el hijo de la promesa. Sara reaccionó de manera muy fuerte, por supuesto. Nos siguen los versículos diciendo a Abraham que echara a Agar e Ismael. Y aunque Abraham no quiso, por el amor que tuvo para con su hijo Ismael, Dios confirmó en el versículo 12 que fue correcto hacerlo porque Isaac, no Ismael, era el hijo de promesa. Entonces, esta acción de expulsar a ellos, a Agar e Ismael, en primer lugar, protegió a Isaac de Ismael para que pudiera vivir y crecer y bendecir todas las naciones. Aquí al principio dice solamente que Ismael se burlaba de Isaac. Y por eso a veces pensamos, bueno, ¿qué pasó? Pues sí, los hermanos y hermanas siempre lo hacen, ¿verdad? Pero en Gálatas 4, hablando de esta historia, la Biblia nos dice que Ismael perseguía a Isaac. Más fuerte. Entonces, aunque Sara no respondió de manera buena, aunque fue muy fuerte su reacción, Dios lo usó para bien, para remover a Ismael de esta familia, para proteger a Isaac, el hijo de la promesa, proteger su descendencia y bendición al mundo. Pero también esta expulsión protegió a Abraham de sí mismo, porque Abraham amó muchísimo a su hijo Ismael. Y pudiera haber sido tentado de ignorar a su bebé por su hijo joven que había amado por mucho más tiempo. Pero Dios en su misericordia removió esta posibilidad para que Abraham pudiera entender la importancia de Isaac. Algo que va a ser muy importante en el siguiente capítulo que vamos a ver en 8 días. La importancia de Isaac, el hijo de la promesa. Pero tal vez lo más importante de esta parte de la historia es ver que aún expulsado, Ismael no fue olvidado. ¿Verdad? Él iba a ser la primera parte del cumplimiento de la promesa de ver todas las naciones benditas por medio de Abraham. Porque vemos en los versículos 14 a 21 que aunque expulsado, Ismael fue protegido por Dios. Él y su mamá, dice, anduvieron errante por el desierto, les faltó agua, parecía como que ellos iban a morir. Pero Dios oyó la voz de Ismael cuando lloró. Leamos el versículo 17. Oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y Dios le protegió. Dice que el muchacho creció, le tomó esposa, y sí, Dios hizo de él una gran nación, una gran descendencia. Entonces, entiendan que aunque Ismael no era el hijo de la promesa, aunque Ismael no era el hijo por lo cual iba a venir Cristo, de todos modos, por ser hijo de Abraham, fue protegido y bendecido. Ismael era la primera parte del cumplimiento de la promesa de Dios, que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Empezó con su hijo Ismael.
En tercer lugar, vemos que Dios cumplió su promesa a Abraham en cuanto a la tierra. Entonces, hemos visto en todos los capítulos 3 promesas. Una descendencia, las naciones benditas en él y la promesa de la tierra. Eso también Dios empezó a cumplir en este capítulo. ¿Por qué? Leemos los versículos 22 a 34 y tal vez parece que no tiene nada que ver con el resto de la historia, ¿verdad? Entonces ya antes estamos hablando de Isaac, de Ismael y de repente estamos hablando de Abimelech otra vez. Y Fiscol, su capitán y su ejército. ¿Qué está pasando aquí? Es importante entender que este pasaje sí tiene que ver con el resto del capítulo. Es importante entender que por medio de este pacto, por medio de este acuerdo que Abraham hizo con Abimelech, vemos un poquito más permanencia en la morada de Abraham en la tierra prometida. Que otra vez fue parte de la promesa de Dios. Dios había dicho a Abraham en el capítulo 13, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, al oriente, al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Pero por 25 años Abraham había estado viviendo en muchos lugares, siempre moviéndose, sin quedarse mucho tiempo. Nada de la permanencia de vivir en su propia tierra. Pero aquí, con Abimelech, vemos un vistazo de lo que iba a suceder en el futuro. Por aquí lo que vemos es una lucha sobre un pozo de agua que Abraham había cavado, la gente de Abimelech había quitado de él. Y cuando ellos dos, Abimelech y Abraham, hicieron un pacto juntos para el pozo, cuando Abraham en el versículo 33 plantó un árbol en este lugar que se llamó Berseba, cuando moró allá muchos días, vemos que Dios estaba cumpliendo su promesa con Abraham. Esta tierra es tuya. Ahora tienes un poquito más de permanencia. Tienes un pozo. Tienes un árbol. No es mucho, pero es el principio de Dios cumpliendo su promesa de que esta tierra es para Abraham y para su descendencia. Entonces, todo eso para decir que en este pasaje vemos claramente que Dios cumplió con Abraham lo que había dicho. Cada parte de la promesa de un hijo, de bendecir a las naciones y de la tierra. En este capítulo vemos por lo menos parte del cumplimiento de esas promesas a Abraham y a Sara. Pero nosotros hoy en día, en esta iglesia, necesitamos mucho más que solamente un entendimiento de que Dios cumplió su promesa a Abraham hace miles de años. Necesitamos la confianza y la fe que Dios todavía cumple lo que dice a su pueblo para con nosotros y en nuestras vidas diarias. Por eso, después de haber visto que Dios cumplió su palabra para con Abraham en esta historia, quiero que pensemos en algunas aplicaciones específicas para nuestras vidas hoy en día usando el mismo pasaje. Primero, Dios cumple lo que dice aun cuando parece imposible. Dios cumple lo que dice, aun cuando parece imposible. Ahora no estamos hablando tanto de Abraham, sino de nosotros. No, podemos pensar en la historia, ¿no? Pensemos otra vez en el nacimiento de Isaac. Hermanos, el nacimiento de Isaac fue absolutamente imposible. No difícil, imposible. Una mujer a la edad de Sara, que físicamente no podía tener hijos, cuyo cuerpo había pasado por el proceso físico por la cual ya fue imposible tener hijos, ella dio a luz. Si estuviéramos hablando de hoy en día, todos los doctores hubieran dicho a Sara y Abraham, me da mucha tristeza, pero no pueden tener hijos. Yo sé que son personas de mucha fe, pero en este caso físicamente es imposible, lo siento, no pueden tener hijos. Pero Dios cumple lo que dice, sin duda, sin excepción. Y por eso hizo un milagro en el cuerpo de Sara, para que pudiera dar a luz a un hijo, Isaac. Y Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Cuando promete algo, lo hace.
aun cuando parece imposible ante los ojos humanos, aun cuando requiere que Él intervenga en el proceso natural con un milagro, lo hace. Hay promesas de Dios hoy en día para ti, hijo de Dios, hija de Dios, que te parecen imposibles. Por ejemplo, Mateo 5, 31 a 33. Escuchen, apúntenlo, pero escuchen. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan esas cosas. Pero busquen primero el reino de Dios y su justicia. Aquí la promesa: todas estas cosas les serán añadidas. Promesa de Dios. Algo similar en Filipenses 4:19. Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios está al lado de cada uno de sus hijos, proveyendo lo que necesita. Esa es la promesa de Dios. ¿La crees? ¿O te parece imposible? Aun si te parece imposible, Dios cumple lo que dice. Dios cumple lo que dice. En 2 Pedro 1:3 leemos que el divino poder de Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad mediante el conocimiento de Cristo. Es decir, espiritualmente, así como temporalmente, Dios nos provee con lo que necesitamos para vivir y obedecerle y vivir conforme a su voluntad. Todo lo que necesitas espiritualmente para obedecer a Dios, ya tienes. Promesa de Dios. ¿La crees? ¿O te parece imposible? Aun cuando parezca imposible, Dios siempre cumple lo que dice. Entonces, ¿qué piensas tú es imposible para Dios en tu vida? ¿Qué promesa bíblica, que es para el Hijo de Dios, lees y no crees? Piénsalo. Yo sé que a veces parece imposible, pero Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple lo que dice, sin duda y sin excepción. Pero también recuerden, por favor, que aun cuando Dios cumple lo que dice, aun cuando va a hacer lo que parece imposible, no siempre lo hace en nuestro tiempo. De hecho, muy pocas veces lo hace cuando nosotros lo queramos, sino nos hace esperar. Y tú piensas que Dios es injusto porque te hace esperar, ¿verdad? Tú piensas que Dios no es bueno, que no es amoroso porque me hace esperar. Pero vemos esa historia que Abraham y Sara esperaron 25 años para el cumplimiento de la palabra de Dios. A veces ellos esperaron con mucha fe, a veces esperaron con muy poca fe. Pero aunque no fue hecho en tiempo de ellos, Dios sí cumplió su promesa. Y hace lo mismo para nosotros. A veces toma mucho tiempo. A veces Dios no hace lo que promete hacer en nuestro tiempo. Pero sin duda, aun cuando parece imposible, aun cuando tenemos que esperar mucho, Dios siempre cumple lo que dice. Por eso, de manera muy práctica, yo quiero animarles, hermanos y hermanas, que sigan orando por la salvación de sus hijos. Que sigan rogando a Dios que salve sus almas. Que sigan hablándoles de Cristo y resplandeciendo su luz en sus vidas. Porque Dios cumplirá lo que dice. No sabemos quiénes son los elegidos, pero tenemos confianza que Dios salva familias y que Dios usa los papás cristianos como luz en las vidas de sus hijos incrédulos. No se desesperen, papá, mamá. Y por eso dejen de orar y dejen de trabajar, porque no ves los resultados en el momento que quieres ver. Porque ellos ahora se han alejado muchísimo, no quieren nada que ver con Dios. No te rindes.
No descuides tus palabras, tu testimonio, tus oraciones. Sigue orando con confianza por ellos y usando cada puerta abierta que Dios te da. También quiero animarles, hermanos y hermanas, que sigan leyendo sus Biblias y siguen orando y siguen asistiendo a la iglesia, aún en estos tiempos cuando tú ves muy poco o nada de fruto en tu vida. Cuando no ves el crecimiento que quieres, cuando el proceso de la santificación va muy lento en tu vida, Dios cumplirá lo que dice y te ha prometido que el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces no te desesperes y por eso dar todo por vencido y pensar que no importa lo que haces, todo va mal, no hay cambios. Dios cumple lo que dice. Dios te va a santificar si eres su hijo, sin duda, sin excepción. Quiero animarles, hermanos y hermanas, que sigan luchando en contra de sus pecados habituales. Como vimos hace 8 días en la prédica. Aun cuando parece que ellos ganan la victoria. Aun cuando parece que no hay libertad de ellos. Porque Dios cumplirá lo que dice. Cristo murió para ganar la victoria sobre esos pecados en tu vida. Dios siempre cumple lo que dice. No te desesperes, no te rindes, no dejes de trabajar. Como dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque su tiempo segaremos si no desmayamos. Podemos ver en segundo lugar de aplicación para nuestras vidas. Dios siempre cumple lo que dice. Primero, aun cuando todo parece imposible. Segundo, aun cuando hay obstáculos. En esta historia, un obstáculo fue Ismael. Su persecución de Isaac y la posibilidad de que Abraham iba a quererle más y causar problemas en cuanto a la herencia fue parte del obstáculo en esta historia. Pero Dios no permitió que esos obstáculos naturales causaron ningún problema en su plan o sus promesas. Dios arregló el problema en esa historia para que todos pudieran entender que Isaac era el hijo prometido, el hijo por medio de lo cual iba a mandar a su hijo y cumplir el pacto con Abraham y su pueblo. Pero fíjense bien en cómo Dios arregló este problema. ¿Okay? El problema fue Ismael viviendo junto con Isaac. ¿Cómo fue que Dios arregló este problema? Lo hizo por medio de dificultades, por medio de sufrimiento, por medio de rechazo. Fue muy difícil para Sara, porque vio a Ismael persiguiendo a su hijo. Fue difícil para Abraham porque amó a Ismael y seguro no fue fácil para permitirle salir. Y por supuesto todo eso fue muy difícil para Agar y Ismael, quienes fueron rechazados, expulsados y casi murieron. Entonces podemos entender que Dios siempre cumple lo que dice, aun cuando hay obstáculos, pero eso no significa que no duele, que nunca es difícil, que todo es fácil. Cuando hay obstáculos en nuestras vidas, que Dios tiene que quitar para poder cumplir sus promesas en nosotros, eso duele. Sí, duele. Es como la cirugía. Bueno, olvídate de la anestesia y todo eso, ¿no? Pero en la cirugía es algo necesario para el cuerpo, es algo para el bien del cuerpo, pero duele quitar parte de nuestro cuerpo. ¿Qué es en tu vida que Dios está quitando para poder cumplir su palabra, para poder cumplir sus promesas? ¿Qué está quitando de tu vida? ¿Está quitando recursos físicos? ¿Ya tienes menos dinero, menos posesiones? ¿Ha quitado tu trabajo? ¿Ha quitado algún familiar de la vida o de tu casa? Dios tiene que quitar todo de nosotros que nos hace depender de nosotros y nuestras fuerzas
y nuestros planes y nuestras ideas. Dios tiene que quitar las cosas en las cuales confiamos, ya sea el dinero, o el hijo, o el trabajo, lo que sea. Dios tiene que quitar las cosas en las cuales confiamos para que pongamos toda nuestra fe y confianza solamente en Él y no nosotros mismos o en otras personas. Dios va a cumplir lo que dice en tu vida, aun cuando hay obstáculos, pero sí duele. Y tienes que entender que Dios es bueno para hacerte doler y quitar cosas de tu vida o personas de tu vida. Es parte de su plan, es parte de su propósito para cumplir sus promesas en tu vida. Cuando estás enfrentado con esos obstáculos y cuando Dios está quitando esas cosas y tú estás sufriendo, no solamente decir, ok, estoy sufriendo y no puedo hacer nada, voy a sufrir hasta el fin y ya. Hay algo que puedes hacer. Estoy diciendo, tienes que entender que vas a pasar por estos tiempos de dolores y no debes sorprenderte. Pero ¿sabes que hay algo que puedes hacer? Lo vemos aquí en nuestro pasaje. Cuando leemos lo que pasó con Agar e Ismael cuando estaban echados fuera. Recuerden, Dios iba a ser fiel a Ismael debido a su posición como hijo de Abraham. Era echado fuera con su mamá, en peligro de morir de hambre y sed. En el versículo 16 leemos que después de que no había más agua para los dos, Agar se apartó de su hijo porque no quería verle morir. Y dice al final del versículo 16, ven en sus Biblias, el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Qué pasó, hermanos? Siguiente versículo. Y oyó Dios la voz del muchacho. Dios mandó un ángel, rescató a los dos. Dios cumplió su promesa a Ismael. Hermanos, exactamente como Ismael, nosotros, cuando pasamos por las tribulaciones, cuando pasamos por el fuego, podemos alzar nuestras voces y llorar. Y Dios nos oye. Dios oye el clamor de su pueblo. Dios oye las peticiones de sus hijos y viene para rescatarnos. No siempre cuando queramos o como queramos, pero sin duda nos oye, sin duda nos protege y hace lo que es bueno en nuestras vidas, porque siempre cumple lo que dice. Entonces, hermano, hermana, alza tu voz en medio de tus tribulaciones. Llora a Dios en medio de tus pruebas. Está bien, hazlo. Y Dios te va a decir, como dijo Agar en el versículo 17, no temas. He oído la voz del muchacho en donde está. No tienes que temer, porque Dios cumple lo que dice, porque Dios sabe dónde estás. ¿Ustedes vieron eso? Dios dijo, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Dónde estaba? Bajo de un arbusto, muriendo. Y Dios dijo a su mamá, no te preocupes, mamá, yo veo a tu hijo en donde está. Yo veo lo que está pasando. Yo veo que está muriendo. Pero no temas, yo cumplo lo que digo, estoy aquí. Y Dios dice lo mismo para cada uno de ustedes que son hijos o hijas de Dios. Alza tu voz y llora a Dios. Él te oye, Él te dice, no temas, te veo donde estás. Y desciende para rescatarnos y para cumplir en nosotros lo que promete. Y la tercera parte de la aplicación para nosotros es que Dios cumple lo que dice aún ante los ojos del mundo. Este punto tiene que ver con la interacción otra vez entre Abraham y Abimelech en la parte final del capítulo. Vamos a verlo muy rápidamente. Abimelech vio la bendición de Dios en la vida de Abraham.
Fue obvio que Dios estaba con él, que Dios le estaba protegiendo, que Dios le estaba bendeciendo. Y por eso Abimelech quería hacer un pacto con este hombre tan bendito. Aún en el capítulo anterior, cuando Abraham cayó en su pecado habitual, Abimelech vio el poder de Dios en proteger a Sara y cerrar las matrices de todas las mujeres en su casa. En el capítulo anterior, Dios dijo a Abimelech, este hombre es profeta. Él va a orar por ti. Entonces Abimelech se dio cuenta, hay algo especial de este hombre. Algo muy bendito de este hombre. Y por eso vemos en el versículo 22, dice, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Fíjense, este incrédulo dijo a Abraham, Dios está contigo. Es obvio. Es increíble porque Abimelech apenas había visto a Abraham en su peor momento, ¿verdad? En su pecado habitual, engañando a él, permitiendo que su esposa vaya con otro hombre. De todos modos, aún en su debilidad, aún en sus pecados, aún en su peor momento, Abraham era hijo de Dios, escogido, bendecido, salvado. Y de una manera u otra, Abimelech se dio cuenta, este hombre es bendecido por Dios y yo quiero tener parte en eso. Podemos aprender varias cosas de esta verdad. Primero, que el mundo nos ve, que hemos visto en otras ocasiones. Tenemos que cuidar mucho nuestro testimonio, porque el mundo incrédulo sí nos ve y puede ver si Dios está con nosotros o no. Obviamente los incrédulos no siempre entienden, porque ellos se enfocan en las cosas temporales en vez de las cosas espirituales, pero podemos ver aquí, a veces, aún un incrédulo puede darse cuenta de que Dios está con una persona por su manera de vivir, por su testimonio, por su obediencia. Es parte de la voluntad de Dios para nosotros. Tenemos que ser usados como medios por los cuales Dios salva a su pueblo. Pero esa historia puede darnos confianza como cristianos también, porque vemos aquí que Dios puede obrar en nosotros y permitirnos ser un buen testimonio para Él, aun cuando fallamos, aun cuando caemos, aun cuando pecamos. Los pecados habituales no son aceptables, como vimos la semana pasada. No hay ninguna excusa válida para ningún pecado ante los ojos de Dios. Pero nada puede estorbar los planes de Dios. Él cumple lo que dice, aún ante los ojos del mundo incrédulo. Nos usa para abrir los ojos de algunos, para que puedan ver su poder y para que ellos quieran ser parte de la bendición de Dios. Abimelech parece que quería una bendición física en ese contexto. Hay historias de personas que fueron tan impactadas por el testimonio de su vecino o familiar cristiano, que dijeron, yo quiero lo que tú tienes. Háblame de tu iglesia, háblame de tu Dios, yo quiero ser como tú. Y como dije la semana pasada, si tú siempre estás viviendo en tristeza constante, en depresión constante, si no puedes reír porque tienes tanto enojo y amargura en tu corazón, nadie va a querer ser como tú. Pero cuando vivimos en la plenitud de las bendiciones que son nuestras en Cristo, podemos ser un buen testimonio, un testimonio fuerte al mundo incrédulo. Porque van a decir, hay algo diferente. Está pasando por tribulaciones increíbles, por pérdidas, por abusos, por falta de todo. ¿Y todavía está gozoso? ¿Cómo puede ser? Y así Dios puede cumplir lo que dice, aún ante los ojos del mundo incrédulo. Para terminar, podemos pensar en una aplicación final. Una aplicación que se enfoca en Cristo. Porque en la última instancia en esta historia, Dios iba a cumplir todas sus promesas a Abraham por medio de Cristo. Iba a cumplir su pacto con Abraham
por medio de la persona y la obra de Cristo. Cristo, el Hijo prometido, que iba a venir por medio de la línea de Abraham e Isaac. Cristo, en quien iba a ser bendita todas las naciones de la tierra. Cristo, quien garantiza la eternidad con Dios en el cielo, que es lo que simboliza la tierra prometida de Canaán. Y Dios sigue cumpliendo lo que dice por medio de Cristo. Quien es el Salvador de nuestros pecados, quien es el único mediador entre Dios y los hombres, quien es nuestro amigo, hermano mayor, nuestro soberano, nuestro sustentador. Dios cumple lo que dice, aun cuando parece imposible, aun cuando hay obstáculos, por medio de la persona y la obra de Cristo. Él vino hace 2000 años, por medio de un nacimiento que también parecía imposible, ¿verdad? Nació de una virgen, que no es posible. Había muchos obstáculos en su vida, sufrió, fue perseguido, al final murió. Pero todo eso fue parte del plan de Dios, fue la manera en la cual Dios iba a cumplir lo que dijo para salvarnos de nuestros pecados. Tú necesitas a este Cristo. Si no eres su hijo, tienes que entender que Dios cumple lo que dice, pero solamente por medio de Cristo. Si no tienes a Él como tu Salvador, no puedes esperar estas bendiciones de Dios. No puedes esperar su protección. Esos son privilegios del Hijo de Dios, de la persona arrepentida de sus pecados y lavada en la sangre de Cristo. Eso es solamente para aquella persona que ya no depende de sí mismo o sus obras para su salvación, sino que está a los pies de Dios rogándole a Él que haga todo para salvarle. ¿Okay? Dios cumple lo que dice, pero el incrédulo no puede abrir la Biblia y decir, Dios, tú prometes eso. Y Dios dice, no eres mi hijo, no es promesa para ti. Ahí va a regresar en 8 días, ¿no? Eso no es lo que es predicado hoy en día en nuestro mundo. Se predica el evangelio de la prosperidad. Dios ama a todos y va a darte todo lo que quieres. No. Dios provee las necesidades de su pueblo. Dios cumple lo que dice por medio de la persona y la obra de Cristo y solamente por Él. Si no la tienes, si Él no es tu Salvador, si no te has rendido ante Él en arrepentimiento completo, no puedes esperar sus bendiciones. Estás sufriendo por tus propios pecados. Pero cuando Dios nos da la fe, cuando Dios nos da el poder y ya somos salvos, cuando nos arrepentimos y creemos en Él, ¿cuánta confianza ya es nuestra? Dios siempre cumple lo que dice, sin duda, sin excepción. Tú puedes confiar, tú puedes creer, tú puedes descansar, hijo o hija de Dios. Porque Dios siempre cumple lo que dice, aun cuando parece imposible, aun cuando hay obstáculos y aun ante los ojos del mundo incrédulo. Dios cumple lo que dice. Vamos a orar. Nuestro Padre, esta promesa es más que lo que podemos comprender. En este mundo, con los seres humanos, no hay nadie que siempre cumple lo que dice. Por eso tenemos tantos problemas en nuestros matrimonios y trabajos y familias. Porque no siempre cumplimos lo que decimos. Pero tú sí. Tú eres perfecto, perfectamente santo. No puedes pecar. Y tus promesas siempre serán cumplidas en las vidas de tus hijos. Damos gracias por Cristo, porque por medio de Él, esta promesa es nuestra. Por medio de lo que Él hizo en la cruz y lo que sigue haciendo como nuestro mediador e intercesor, recibimos todas las bendiciones que necesitamos de ti. Gracias por Cristo. Ayúdanos, por favor, a creer, a tener fe, cuando todo parece imposible. Cuando hay muchos obstáculos y no entendemos
¿Cómo vas a cumplir tu promesa? Ayúdanos a tener paciencia, a esperar con fe, a creer que tú vas a hacer lo que dices, aun si no sea en nuestro tiempo. Te pedimos por cada persona aquí en este edificio el día de hoy, cada persona que va a escuchar este mensaje después, que hagas tu obra, que salva a las personas incrédulas, que salves a la persona que todavía depende de sí mismo y sus obras y no se da cuenta de que son trapos de inmundicia ante tu vista y nada más. Ayúdanos como tus hijos a confiar completamente, 100% en lo que dices, en lo que prometes, porque nuestro Dios soberano, perfecto, santo, siempre cumple lo que dice. Gracias. Damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.